La sala se quedó en silencio cuando Daniel Carter dio un paso adelante. Su cabello gris y su rostro curtido mostraban sus 50 años de vida como representante humano ante el Imperio Galáctico. Se mantuvo erguido ante el Consejo Imperial. El alto consejero Ceprine se removió en su asiento. El líder alienígena tenía la piel azul que parecía brillar bajo las brillantes luces de la Cámara del Consejo. No le gustó la mirada en los ojos del humano. Miembros del Consejo Imperial. Daniel comenzó. Su voz firme y clara durante 300 años. La humanidad ha sido parte de su imperio durante 300 años. Hemos pagado sus impuestos. Seguimos sus reglas y luchado en sus guerras. Hoy les traigo un mensaje de la Federación de la Tierra Unida. Los 20 miembros del Consejo se inclinaron hacia adelante. Representaban a la especie más antigua y poderosa de la galaxia. Los humanos eran jóvenes comparados con ellos. El imperio había gobernado durante miles de años antes de que los humanos abandonaran su planeta natal. La Federación de la Tierra Unida está abandonando la Carta Imperial Galáctica. Daniel dijo, esto no es una solicitud. Este no es el comienzo de las conversaciones. Es un hecho. En 30 días, todos los mundos humanos ya no serán parte de su imperio. La sala estalló. Los miembros del consejo se pusieron de pie de un salto, gritando en diferentes idiomas. Algunos señalaron a Daniel, otros se volvieron hacia Cepran, quien se quedó paralizado en su silla. «No pueden hacer esto», gritó el consejero Rex, con una voz que interrumpía el ruido. «Ningún mundo ha abandonado jamás el imperio». Daniel no se inmutó. «Entonces seremos los primeros». La embajadora Elara observaba desde un lado de la sala. A diferencia de los demás, no le sorprendió. Durante 10 años había sido la principal diplomática del imperio en la Tierra. Había enviado informes advirtiendo sobre la infelicidad humana, pero nadie la había escuchado. Los humanos están agradecidos de que se lo hayan dicho. Los humanos están felices de estar protegidos por nuestras flotas. Ella había tratado de explicar que los humanos no lo veían de esa manera. Veían los altos impuestos y las reglas estrictas. Veían cómo el imperio tomaba sus recursos. Pero devolvieron a Lil. Ahora era demasiado tarde. Esto significará guerra. El consejero Sril advirtió con sus delgados dedos apuntando a Daniel. El humano sonrió levemente. No, no lo hará. Tus propias leyes dicen que cualquier especie puede irse si sigue los pasos correctos. Hemos seguido esos pasos. Cepron finalmente habló. Las leyes nunca debieron ser utilizadas. Fueron escritas cuando el imperio era joven, antes de que nos convirtiéramos en lo que somos hoy. Ese es tu problema, no el nuestro. Daniel respondió después de la reunión. El emperador Taxenby se sentó solo en su habitación privada. Era el quinto emperador de su familia. Se suponía que era el más grande de todos. Ahora esto estaba sucediendo durante su gobierno. Miró los informes en su pantalla. Los humanos controlaban 37 sistemas estelares. Habían construido naves y armas fuertes. Habían creado nueva tecnología que incluso los mejores científicos del imperio no podían igualar. ¿Cómo había sucedido esto? Se suponía que los humanos eran criaturas simples, útiles pero no especiales. Cuando el imperio encontró la Tierra hace 300 años, los humanos acababan de comenzar a explorar el espacio. Eran vistos como niños entre las estrellas. Ahora estaban caminando, lejos, y parecía que el imperio no podía hacer nada. Debíamos enviar a Ara. El emperador decidió que conocía a los humanos mejor que nadie. Si alguien podía arreglar esto, era ella. Pero en el fondo sentía un miedo gélido. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si los humanos llevaban años planeándolo? ¿Y si el imperio estaba a punto de perder lo más importante de sus territorios? Miró las estrellas por la ventana. En algún lugar, los humanos se preparaban para cambiarlo todo y, por primera vez en su larga vida, el emperador Taxenby temía lo que traería el mañana. La embajadora Elara se quedó de pie junto a la ventana de su nave mientras se acercaba a la Tierra. El planeta azul flotaba en el espacio como una joya. Siempre lo había encontrado hermoso, más vivo que los mundos cuidadosamente controlados de los sistemas centrales del imperio. «Nos dirigen a la estación orbital», dijo su piloto. «Las fuerzas de defensa terrestre nos escoltan». Ara notó las naves que volaban junto a ellos. Eran modelos nuevos que nunca había visto. Elegantes y potentes, otra señal de la rapidez con la que los humanos desarrollaron su tecnología. La Federación Terrestre, el Consejo de la Nación esperaba en una gran sala de reuniones en la estación orbital. La presidenta Alison West se sentó en el centro. Una mujer de cabello corto y gris, con un rostro que no reflejaba miedo. Junto a ella estaba Frank Morrison, el secretario de Defensa.
Un hombre corpulento de piel oscura y ojos fríos, la embajadora Lara. La presidenta West dijo, no esperábamos volver a verla tan pronto. Ar respiró hondo. El emperador me ha enviado con un mensaje urgente. El imperio está preparado para hacer cambios. Podemos reducir sus pagos de tributo. Podemos dar a los humanos más puestos en los comités imperiales. Podemos... Frank Morrison, interrumpe. ¿Aún no entiendes que esto no es una negociación? Por favor, el Lara dijo, piensa en lo que estás haciendo. El imperio ha perdurado durante 10.000 años. Trae paz y orden a la galaxia. La presidenta West se inclinó hacia adelante. Pregunta a la gente de las colonias centáuricas sobre la paz imperial. Les pregunta sobre los impuestos que los dejaron muriendo de hambre mientras las naves imperiales se llevaban su grano. Esos fueron errores. El Lara dijo, el imperio está dispuesto a admitir que hace 50 años enviamos nuestra primera petición pidiendo un trato justo. Morrison dijo, enviamos otra nave cada año después de eso. ¿El Consejo Imperial los asaltó alguna vez? ¿Respondieron alguna vez? Ara bajó la mirada. Sabía que no. Después de la reunión, el Ara pudo recorrer la estación. Vio enormes proyectos de construcción a través de las ventanas. Naves enormes, como ninguna que hubiera visto antes. ¿Qué son esas naves?, preguntó a su guía. La joven sonrió. Solo unas naves de transporte nuevas, nada importante. Pero el Lara sabía que era mentira. No eran naves normales, eran algo más, algo grande. Una semana después, en la capital imperial, el Lara informó al Consejo Económico. Los humanos no cambiarán de opinión. Les dijo, debo advertirles sobre lo que sucederá si se van. Les mostró las cifras en una pantalla grande. Los humanos representaban solo el 5% de la población del imperio, pero producían el 15% de su nueva tecnología. Sus mundos producían el 20% de los alimentos que alimentaban los sistemas centrales. Sus soldados constituían el 30% de las tripulaciones de la flota imperial. Si se van, el imperio enfrentará una crisis económica. El Lara dijo, los precios subirán. Algunos mundos podrían sufrir escasez de alimentos. La fuerza militar disminuirá. Los miembros del consejo parecían preocupados. Uno de ellos, un anciano alienígena llamado Grex, habló. ¿Cómo nos volvimos tan dependientes de ellos? Son solo humanos. Solo llevan unos pocos siglos en el espacio. Por eso dijo el Lara, son jóvenes y tienen hambre. Trabajan más duro. Prueban nuevas ideas. Mientras las antiguas especies del imperio se acomodaban, los humanos siguieron avanzando esa noche. El Lara no podía dormir. No dejaba de pensar en esas extrañas naves que había visto en la órbita terrestre. ¿Para qué servían? ¿Por qué los humanos necesitarían naves tan grandes? Si solo iban a abandonar el imperio y se quedaban en la galaxia, a menos que estuvieran planeando algo mucho más grande, algo que nadie en el imperio había imaginado jamás. Decidió enviar un mensaje a su amigo Dryght de inteligencia imperial. Si alguien podía descubrir qué planeaban realmente los humanos, sería él. Dryght se movía en silencio por los oscuros pasillos del Centro de Investigación Humana. Como uno de los mejores espías del imperio, podía parecerse a casi cualquier especie. Esa noche parecía un guardia humano, con el uniforme y la tarjeta de identificación adecuados. Llevaba 3 semanas en la Tierra recopilando información sobre las extrañas naves. El Lara había visto. Lo que descubrió lo sorprendió, pero necesitaba más pruebas antes de informar. Al imperio, la puerta de la sala principal de computadoras se abrió con el código de acceso robado dentro. Dryght rápidamente conectó su dispositivo al sistema. Solo necesitó unos minutos para descargar los archivos alerta de seguridad en la sección 7. Dijo una voz por los altavoces. Todo el personal informa. En Dryght trabajó más rápido. La descarga estaba a 90%. Cuando escuchó pasos en el pasillo. 95% los pasos se acercaban. 98% la puerta comenzó a abrirse. 100% agarró su dispositivo y se deslizó por otra puerta. Justo cuando los guardias irrumpieron en menos de una hora, estaba en una pequeña nave dejando la atmósfera de la Tierra. Por la mañana estaba en camino de regreso al Imperial. El espacio contenía información que lo cambiaría todo. El emperador Taxon se encontraba en el gran salón de Palacio Imperial. A su alrededor estaban los miembros del Alto Consejo y los líderes militares del imperio. Todas las miradas estaban fijas en el centro de la sala, donde parpadeaba el holograma de Dryght. «Cuéntanos qué encontraste», dijo el emperador. El rostro de Dryght estaba serio. «No solo están abandonando el imperio», dijo. «Están abandonando la galaxia».
Los fantasmas llenaban la sala. Ninguna especie había intentado abandonar la galaxia antes. Las distancias eran demasiado grandes. La energía requerida era demasiado grande. Imposible, dijo el almirante Core. Ninguna nave puede viajar tan lejos. Eso es lo que pensábamos, dijo Drake, pero los humanos han construido algo nuevo. Les mostró imágenes de naves masivas. Estas no son naves normales. Son naves generacionales diseñadas para transportar a miles de personas en viajes que durarán cientos de años. Luego les mostró algo aún más sorprendente y este es su mayor secreto. Lo llaman el motor de plegado dimensional. Puede doblar el espacio mismo, permitiendo que las naves viajen distancias que normalmente tomarían siglos en solo unos días. Esta tecnología no puede existir, dijo el ministro de Ciencia. Rompe las leyes de la física como las entendemos. A los humanos no parece importarles lo que creemos que es posible, respondió Drake. El espía explicó que una mujer llamada Lisa Donovan había liderado la iniciativa secreta Éxodo durante más de 30 años. Bajo su liderazgo, los humanos habían desarrollado tecnologías que el Imperio nunca había imaginado. Han estado planeando esto durante décadas, dijo Trace mientras rendía homenaje al Imperio con una mano. Estaban construyendo su escape con la otra. El emperador. Taxon caminaba por el piso. ¿A dónde planean ir a la galaxia de Andrómeda? Drake dijo que ya han enviado sondas no tripuladas allí y han encontrado planetas adecuados. La sala se quedó en silencio. Andrómeda era la galaxia más cercana a la suya, pero todavía estaba a más de 2 millones de años luz de distancia. ¿Nadie había alguna vez cruzaron una distancia tan grande? ¿Por qué?, preguntó Elara, parada en la esquina de la habitación. ¿Por qué ir tan lejos? Sus registros dicen que quieren un nuevo comienzo, respondió Drake. Un lugar donde puedan construir una civilización sin las reglas ni los límites del Imperio. Un lugar donde puedan ser verdaderamente libres. El rostro del emperador se endureció. No se les puede permitir irse, dijo. Con esta tecnología no. Si construye motores de plegado dimensional, podrían regresar algún día con una flota contra la que no podamos luchar. ¿Qué sugiere el emperador?, preguntó el almirante Core. Envía la flota imperial a la Tierra. Taxon ordenó que sea para protegerlos, pero la verdadera misión es evitar su partida. No podemos permitir que esto suceda. Al terminar la reunión, Ahara se quedó atrás. Observó al emperador con preocupación. Tenía la terrible sensación de que estaba cometiendo un grave error. El almirante Krell se paró en el puente de su nave y sonrió. Bajo él se extendió la flota imperial. 500 naves de guerra listas para seguir sus órdenes. Eran las mejores naves de la galaxia, con las mejores armas y las mejores tripulaciones. Ninguna fuerza podría hacerles frente. Pongan rumbo al sistema Saúl, ordenó. Llegaremos a la Tierra en 3 días. Krell había servido al Imperio durante 40 años. Había luchado contra rebeldes y piratas. Había reprimido levantamientos en una docena de mundos. Ahora, el emperador le había encomendado la misión más importante de su carrera. Impedir que los humanos se vayan. Los humanos entrarán en razón cuando se enfrenten. Con nuestro poder les dijo a sus oficiales que son valientes, pero no son tontos. En la Tierra, el secretario de Defensa Frank Morrison entró en la oficina del presidente. La presidenta Allison West estaba mirando una pantalla grande que mostraba el movimiento de la flota imperial. Vienen tal como esperábamos, Morrison. Dijo 500 naves armas pesadas estarán aquí en 3 días. El presidente asintió y nuestros preparativos están completos, Morrison, dijo con una sonrisa el ingeniero jefe Paul Roberts. Confirmado que todos los sistemas están listos. Dime otra vez por qué los dejamos venir. El presidente dijo que podíamos correr ahora. Morrison se sentó frente a ella. 2 razones. Primero, necesitamos tiempo para que todos los mundos colonia terminen sus preparativos. Segundo, esta es nuestra oportunidad de asegurarnos de que puedan no nos sigan. El presidente West miró por la ventana al cielo azul de la Tierra. Tantas generaciones han llamado hogar a este planeta. Dijo en voz baja. Es difícil creer que realmente nos vamos. Encontramos un nuevo hogar. Morrison le recordó uno mejor donde nosotros hacemos las reglas. 3 días después, la flota del almirante Krell llegó al sistema Saúl. Tomaron posiciones alrededor de la Tierra y su luna. Krell envió un mensaje al planeta de abajo. Este es el almirante Krell de la flota imperial. Vengo con un mensaje del emperador Taxon. El imperio no puede permitir su partida. Apaguen sus naves y prepárense para que las tropas imperiales las aborden. Esto es por la seguridad de todas las especies en la galaxia. En su pantalla, Krell vio aparecer a un hombre humano. Tenía cabello rojo y barba. Almirante Krell,
Soy Paul Roberts, ingeniero jefe de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Lo estábamos esperando. Creel frunció el ceño. Esta no era la respuesta que había anticipado. Entonces sabe que no puede ganar contra nuestra flota. Ríndase ahora y el emperador puede mostrar misericordia. Paul Roberts sonrió. Usted no entiende. Almirante, no nos estábamos preparando para luchar contra usted a través del Alma Sistema. Pequeños dispositivos se activaron repentinamente. Habían sido colocados en asteroides, lunas y en órbita alrededor de cada planeta antes de que las naves imperiales pudieran reaccionar. Cada uno se encontró atrapado en una burbuja de energía. ¿Qué es esto?, gritó Creel mientras los motores de su nave dejaban de funcionar. Ninguna de sus armas disparaba. Lo llamamos campo de anulación. Roberts explicó que detiene cualquier tecnología más avanzada que simples cohetes y radio. Sus naves no pueden moverse y sus armas no pueden disparar. Imposible. Creel dijo que tal tecnología no puede existir. La desarrollamos después de estudiar cómo sus naves detuvieron la rebelión en las colonias Centauro. Robert dijo, la hemos tenido durante 20 años, pero la mantuvimos en secreto, esperando el momento oportuno. En el puente de su nave insignia, sin poder, Creel se dio cuenta de que había caído en una trampa. Los humanos querían que viniera la flota imperial. Habían planeado este momento. No pueden retenernos aquí para siempre, advirtió Creel. No necesitamos para siempre, respondió Roberts. Solo el tiempo suficiente para terminar nuestra partida. Los campos se apagarán automáticamente después de que nos vayamos. Podrán regresar al imperio y explicar su fracaso al emperador. Mientras Creel observaba impotente, las grandes naves del Éxodo comenzaban a encenderse alrededor de la Tierra. Sus luces brillaban con más fuerza a medida que sus motores cobraban vida. Deberían observar con atención. El almirante Robert dijo, están a punto de ver algo que ningún imperial ha presenciado antes. La humanidad unida con un propósito, liberándose de su imperio para siempre. Creel no dijo nada. Por primera vez en su larga carrera, había sido superado por completo y ahora solo podía ver su historia desplegarse ante sus ojos. En el mundo capital imperial, el Alto Consejo observó grabaciones del sistema Saúl. Vieron su poderosa flota atrapada e impotente. Vieron las naves del éxodo humano brillar con extrañas energías. La sala estaba en silencio, salvo por los sonidos de las grabaciones. ¿Cómo nos perdimos esto?, preguntó el consejero Vex. Finalmente, ¿cómo desarrollaron tal tecnología sin nuestro conocimiento? El consejero mayor Vex, el miembro más antiguo, el liderazgo imperial, suspiró profundamente. Su piel estaba gris pálida por la edad y sus 4 ojos estaban nublados porque nunca intentamos comprenderlos. Dijo que aplicamos la misma plantilla a los humanos que hemos usado para 1000 otras especies. Nunca reconocemos su naturaleza única. El emperador ordenó a sus asesores que prepararan una revisión histórica. Quería saber cuándo las cosas habían ido mal con los humanos. Cuándo comenzaron a planificar su escape. Los resultados se mostraron en una pantalla grande para que el Consejo los viera. 60 años antes, el incidente de Próxima, los recaudadores de impuestos imperiales habían tomado tanta comida de las colonias humanas en el sistema Próxima Centi que la gente comenzó a morir de hambre. El imperio había descartado los informes de sufrimiento como exageraciones después de eso. Los humanos comenzaron a construir almacenes de alimentos ocultos en cada colonia. Crearon cadenas de suministro que el imperio desconocía o controlaba. 45 años antes, la censura de la Universidad de Marte, los funcionarios imperiales habían bloqueado la ciencia humana, artículos históricos sobre física avanzada que decían que tal conocimiento no era adecuado para una especie joven. Después de eso, los humanos establecieron redes secretas de investigación. Compartieron sus descubrimientos de formas que el imperio no podía monitorear. 30 años antes, el descubrimiento de la red de espionaje. Una piloto humana llamada Olivia Hansen había encontrado dispositivos de escucha imperiales en los sistemas de defensa de la Tierra, pero en lugar de eliminarlos, los humanos los habían mantenido en su lugar. Alimentaron los dispositivos con información cuidadosamente seleccionada mientras construían sus verdaderas defensas en otro lugar. Han estado planeando esto durante generaciones, susurró el embajador Elara. Cada vez que los derribábamos, no se levantaban sin más. Encontraron una forma de evitarnos. El emperador se volvió hacia su ministro de Ciencia. ¿Estos motores de pliegue dimensional, podemos construirlos también? El ministro de Ciencia parecía nervioso. La teoría por sí sola tomaría años para comprender. Construir tales dispositivos podría llevar décadas.
Los humanos tienen una gran ventaja. ¿Y qué hay de sus campos de anulación?, preguntó el almirante Yor. ¿Podríamos defendernos de ellos en el futuro desconocido? El ministro de Ciencia admitió que nunca antes habíamos visto nada igual. El emperador caminaba de un lado a otro con el rostro oscurecido por la ira. Debemos detenerlos. Si llegan a otra galaxia con esta tecnología, podrían construir un poder mayor que el Imperio. ¿Podrían regresar algún día a destruirnos? Como preguntó consejero Vex. Nuestra flota está atrapada, no tenemos forma de alcanzarlos antes de que se vayan. En la esquina de la habitación el embajador Elara habló. ¿Hay otra opción? ¿Podríamos hablar con ellos? ¿Realmente hablar con ellos por primera vez? ¿Podríamos intentar entender lo que quieren? El emperador la miró con ojos fríos. Lo que quieren es dejarnos para tomar su tecnología y sus recursos lejos del Imperio. Tal vez, dijo Elara, pero alguna vez les preguntamos porque alguna vez intentamos abordar sus preocupaciones. Antes de que el emperador pudiera responder, llegó un mensaje del almirante Krell. Los humanos estaban encendiendo sus motores de pliegue dimensional. El éxodo estaba comenzando. Puede que ya sea demasiado tarde, dijo el consejero mayor Vex. Tuvimos siglos para construir una verdadera asociación con la humanidad. En cambio, los tratamos como súbditos cuando tenían el potencial de ser nuestros mayores aliados. El emperador ordenó un enlace de comunicación directo a la Tierra. Si pudiera hablar con sus líderes, tal vez aún podría hacerles cambiar de opinión, pero en el fondo de su corazón temía que el viejo consejero tuviera razón. Habían perdido su oportunidad. No habían podido ver la verdadera naturaleza de la humanidad hasta que fue demasiado tarde, y ahora estaban a punto de presenciar algo sin precedentes en la historia de la galaxia. Una civilización entera que eligió irse en lugar de permanecer bajo el dominio imperial. Los científicos imperiales trabajan día y noche para decodificar los datos de las naves humanas del Éxodo. Lo que descubrieron los dejó en shock. Los humanos no solo estaban enviando unas pocas naves a otra galaxia, estaban moviendo toda su civilización. Es imposible, dijo el científico jefe junto al emperador, pero los datos son claros. Han construido anclas de pliegue dimensional en cada mundo humano, cada colonia, cada estación. Cuando se activen, estos dispositivos transportarán no solo sus naves, sino ciudades enteras, planetas enteros de infraestructura. Todo. El emperador miró los modelos en la pantalla. ¿Cuántas personas se llevarán? Todos ellos, respondió Nex. Todos los humanos en la galaxia, miles de millones de personas. El emperador ordenó equipos a todos los territorios humanos. Necesitaban comprender esta tecnología antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando los científicos imperiales llegaron a los centros de investigación y fábricas humanas, solo encontraron edificios vacíos. Todos los datos y equipos importantes habían sido eliminados o destruidos en Imperial Prime, el mundo capital. Los efectos de la partida humana ya se estaban sintiendo. Las tiendas que vendían productos de la Tierra estaban cerrando. Las fábricas que dependían de materiales humanos dejaron de funcionar. Los precios de los alimentos subieron a medida que disminuyeron los suministros de los mundos agrícolas humanos. El emperador convocó una reunión económica de emergencia. Los informes eran peores de lo que nadie había imaginado. Se esperaba que el imperio se hubiera vuelto dependiente de los humanos en formas que nunca antes habían comprendido. El 15% de toda la nueva tecnología en los últimos 50 años provino de los inventores humanos. Dijeron al ministro de Economía que el 30% de nuestras naves militares tienen motores diseñados por humanos. El 20% de los alimentos para los mundos centrales proviene de granjas humanas y hay más, agregó el ministro de Comercio. Los comerciantes humanos controlan rutas comerciales clave. Los médicos humanos han desarrollado tratamientos para enfermedades que afectan a muchas especies. El entretenimiento humano es popular en todo el imperio. El emperador miró por la ventana hacia la gran ciudad que rodeaba el palacio. Ya podía ver señales de problemas. Largas filas en las tiendas de alimentos, multitudes enojadas afuera de negocios cerrados. El miedo se extendía esa noche. Hizo una llamada directa a la presidenta Allison West en la Tierra. Era la primera vez que un emperador llamaba personalmente a un líder humano. Presidente West, dijo, tratando de sonar tranquilo, deseo hablar con usted sobre el futuro de nuestros pueblos. El líder humano parecía cansado pero decidido. El emperador Falcon escuchando. Estoy dispuesto a ofrecer concesiones sin precedentes. El emperador dijo que los humanos tendrían asientos en el Alto Consejo, que sus mundos pagarían impuestos más bajos, que sus científicos tendrían libertad para investigar cualquier campo, que el presidente West escuchó sin expresión. Cuando el emperador terminó, ella habló lentamente.
Esas son exactamente las mismas cosas que pedimos en nuestras peticiones durante 60 años, que pedimos durante 60 años, que fueron ignorados. El pasado no se puede cambiar, dijo el emperador, pero el futuro puede ser diferente. Sí, el presidente West estuvo de acuerdo. Por eso nos vamos. El emperador intentó un último acercamiento. Piensen en el sufrimiento que su partida causará. Los seres inocentes en los mundos imperiales enfrentarán dificultades. Escasez de alimentos. La crisis médica es por lo que la humanidad quiere ser recordada. Los ojos del presidente West brillaron de ira. No me hablen de sufrimiento. Cuando nuestras colonias murieron de hambre, el imperio no hizo nada cuando nuestra gente murió por las armas imperiales durante protestas pacíficas. El imperio dijo que era necesario. Las consecuencias de su negligencia no pueden ser nuestra carga. La llamada terminó. El emperador se sentó solo en su cámara sintiendo un peso de fracaso presionándolo. Por primera vez en la historia del imperio, no estaban perdiendo súbitos por guerras o desastres naturales, sino por elección. Una civilización entera había visto lo que ofrecía el imperio y decidió que no era suficiente. En los mundos humanos de toda la galaxia se estaban haciendo los preparativos finales. Los ingenieros revisaron los anclajes de pliegue dimensional. Las familias empacaron los artículos de último minuto. Los líderes dieron sus discursos finales después de siglos bajo el dominio imperial. La humanidad estaba a punto de emprender su mayor viaje hasta el momento, no solo a través del espacio, sino a una galaxia completamente nueva. Llegó el día de la partida. A través del espacio humano, las ciudades y asentamientos brillaban con luz azul mientras los motores de pliegue dimensional impulsaban cada mundo humano desde la Tierra hasta la colonia más lejana, preparados para el mayor viaje de la historia de la capital imperial. Millones de personas se reunieron en plazas públicas para ver el evento en pantallas gigantes. El emperador había ordenado una transmisión en vivo. Quería que todos vieran lo que estaba sucediendo para entender lo que el imperio estaba perdiendo. Muchos en la multitud sostenían carteles con mensajes en idiomas humanos. Por favor, quédense, los necesitamos. Una galaxia unida. Demasiado tarde. La gente común del imperio reconoció a la humanidad no solo como sujetos útiles, sino como miembros vitales de la sociedad galáctica. El almirante Krell se paró en el puente de su nave insignia atrapada y vio que la Tierra comenzaba a brillar con energía. El planeta azul estaba cubierto por una red de luz que parecía latir con su propio latido. Realmente lo están haciendo. Su primer oficial dijo en voz baja. Se van. Sí. Krell respondió y no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Por primera vez en su carrera, Krell sintió un sentimiento de respeto por un enemigo. Los humanos habían superado al imperio en cada paso. Habían planeado durante décadas construir tecnología en secreto que el imperio nunca había imaginado que fuera posible, y ahora estaban a punto de lograr algo que ninguna especie había hecho antes en la Tierra, en la antigua ciudad de Nueva York. Lisa Donovan se encontraba en el centro de control de la red de pliegues dimensionales como directora científica. Había liderado la iniciativa Éxodo durante 30 años y ahora, a los 67 años, estaba a punto de ver completada la obra de su vida. Todos los sistemas están listos, informó su asistente. Todos los asentamientos humanos reportan estado verde. Lisa miró la pantalla principal donde el presidente West esperaba su señal. El presidente estaba en el centro de gobierno en Ginebra, rodeado por el Consejo de la Federación Terrestre. Estamos listos, dijo la señora presidenta Lisa. Motores de pliegue dimensional a máxima potencia. Coordenadas de Andrómeda bloqueadas. Podemos comenzar la secuencia de salto. El presidente West asintió. Gracias, Dr. Donovan. Su visión lo hizo posible. Se giró para encarar la cámara que transmitía a todos los mundos humanos y al imperio más allá. Gente de la Tierra y todas las colonias humanas. Hoy comenzamos nuestro mayor viaje. Dejamos atrás un imperio que nunca nos aceptó realmente, para construir un futuro de nuestra propia creación. Mientras el presidente West hablaba, los científicos imperiales observaban con asombro cómo las lecturas de energía de la Tierra se intensificaban. Los motores de pliegue dimensional creaban un campo que curvaba el espacio mismo, abriendo un camino entre galaxias. «Es hermoso», susurró la embajadora Lara mientras observaba la pantalla. «Aterrador pero hermoso». La presidenta West terminó su discurso con un mensaje al imperio. «No nos vamos con ira, sino en reconocimiento de las diferencias irreconciliables. Deseamos al imperio paz y prosperidad. Quizás en otra era nuestras civilizaciones se vuelvan a encontrar como iguales.
La transmisión terminó en la Tierra y todos los mundos humanos se tomaron de las manos o abrazaron a sus seres queridos mientras comenzaba la cuenta regresiva final en el espacio. La flota imperial observó cómo los campos de pliegue dimensional alcanzaban su punto máximo. La Tierra comenzó a desaparecer de la vista, volviéndose transparente como un planeta fantasma. Lo mismo estaba sucediendo en todos los mundos humanos de la galaxia. Esto no puede ser real, dijo el almirante Krell mientras observaba cómo la Tierra desaparecía lentamente. Luego, en un destello de luz azul que cegó temporalmente los sensores imperiales, la Tierra se desvaneció cuando la luz se desvaneció. No había nada más que espacio vacío donde había estado la cuna de la humanidad durante miles de millones de años. Una a una, las colonias y estaciones humanas en toda la galaxia desaparecieron en destellos de luz similares. La gente del Imperio observó en silencio cómo miles de millones de humanos y toda su civilización simplemente abandonaban la galaxia en la capital imperial. El emperador Taxen estaba solo en su balcón mirando el cielo nocturno. En algún lugar más allá de las estrellas, podía ver que la humanidad estaba comenzando. Nuevo capítulo en su historia sin el imperio que les había fallado. Pasaron 5 años desde la partida de la humanidad. El imperio galáctico no era el mismo. Los mundos que una vez recibieron comida de las granjas humanas ahora luchaban por alimentar a su gente. Los hospitales carecían de medicinas que los médicos humanos habían creado. Las naves con motores diseñados por humanos no podían ser reparadas o reemplazadas cuando se descomponían en las calles de Imperial Prime. Los ciudadanos esperaban en largas filas para obtener productos básicos. Los grandes edificios de la capital ya no brillaban con la misma intensidad. Los recortes presupuestarios habían reducido el mantenimiento. La escasez de energía era común. El poderoso imperio parecía desmoronarse lentamente. En la biblioteca imperial, una mujer trabajaba sola en una pequeña oficina. Su piel azul la marcaba como de la misma especie que el alto consejero Sepan, pero su ropa sencilla mostraba que no era de alto rango. Esta era Ara, una vez embajadora en la Tierra, ahora solo una erudita que escribe la historia de las relaciones imperiales humanas. Había titulado su libro demasiado tarde para repararlo. El emperador no había estado contento con el nombre, pero le había permitido continuar con su trabajo. El imperio necesitaba comprender lo que había sucedido para aprender de sus errores. Su partida no reveló su debilidad, sino la nuestra. Escribió en el capítulo final al tratarlos como meramente otra especie de sujeto, no reconocimos que se habían vuelto esenciales no solo para nuestra economía o defensa, sino para nuestra propia identidad como civilización. No perdimos sujetos, perdimos pares, y en su ausencia estamos disminuidos en formas que solo estamos comenzando a comprender. El emperador Faxon leyó sus palabras con el corazón apesadumbrado. En 5 años había envejecido 20, su rostro una vez orgulloso ahora mostraba líneas de preocupación y arrepentimiento. El imperio que había heredado era más fuerte que el que ahora gobernaba. El día trajo noticias de otro problema, otra crisis causada por la ausencia de la humanidad. ¿Podríamos seguirlos?, le preguntó al ministro de Ciencia durante una reunión privada. ¿Podríamos construir nuestros propios motores de pliegue dimensional e ir a Andrómeda? El ministro de Ciencia negó con la cabeza. Hemos intentado recrear su tecnología, pero nos faltan elementos clave. Tomaría décadas, quizás siglos, en los límites del imperio. Rumores extraños comenzaron a extenderse. Algunas naves que viajaban cerca del borde de la galaxia informaron haber recibido transmisiones inusuales, mensajes que parecían provenir del espacio humano. Hablaron de maravillas en Andrómeda, nuevos mundos asentados, ciudades que se levantaban en planetas vírgenes, descubrimientos que el imperio no podía imaginar. Estos rumores llegaron a los jóvenes del imperio que habían crecido escuchando historias de los humanos que se fueron. Algunos de ellos formaron grupos llamados seguidores que creían que un día encontrarían una manera de viajar a Andrómeda y unirse a la humanidad en su nueva civilización. El emperador no podía decidir si estos grupos debían ser detenidos o alentados. Por un lado, representaban un deseo de abandonar el imperio, lo cual era traición. Por otro lado, mostraban un espíritu de aventura e innovación que el imperio necesitaba desesperadamente. En la gran cámara del Consejo Imperial, ahora muy reducido en esplendor, el emperador firmó una nueva ley, los protocolos de la humanidad. Era un marco para identificar y relacionarse con las civilizaciones emergentes como iguales, no como súbditos. Era demasiado tarde para la humanidad, pero quizá no para la siguiente especie que mostrara tal promesa. Hemos aprendido, dijo el emperador Faxon al reducido consejo al firmar el documento.
Pero aprendimos demasiado tarde esa noche. Volvió a su balcón, mirando las estrellas, allá afuera, más allá del alcance del imperio. La humanidad estaba construyendo algo nuevo. Recordarían el imperio con ira y compasión, o lo olvidarían por completo mientras forjaban su propio destino. Él nunca lo sabría. La distancia entre ellos era demasiado grande, no solo en el espacio, sino también en los caminos elegidos. Los humanos habían decidido que era demasiado tarde para reparar su relación con el imperio, y tenían razón. El imperio continuó, disminuido pero perdurable, y entre las estrellas de una galaxia lejana, la humanidad comenzó de nuevo, libre al fin para escribir su propia historia sin la supervisión imperial. Dos civilizaciones que podrían haber sido grandes aliadas, separadas para siempre por el orgullo, la negligencia y por el simple hecho de que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar.